programación es necesario poder determinar qué tipo de datos es cada elemento que ingresa al usuario para poderlo trabajar o procesar, principalmente distinguir entre elementos que son de tipo numérico y de tipo palabra. Para esto existe la función llamada type, que básicamente ponemos type y entre paréntesis el nombre de la variable, y este nos va a arrojar el tipo de dato que es. En este caso estamos presentando datos de tipo entero. Eso quiere decir que no tienen una parte decimal. Pero por ejemplo, si pusiéramos elementos de tipo flotante con partes decimales, nos entregaría que es de tipo float. En particular de los elementos de tipo flotante son los con notación científica, que básicamente son los que siempre se representan con un e elevado a 10 o alguna expresión de ese tipo. Entonces, en este caso, en Python se puede ejemplificar o se pueden representar estos tipos de datos sin ningún problema. Simplemente es poner e menos y el número exponencial que queremos calcular. Entonces, para eso no tenemos ninguna restricción. Esta notación es bastante científica. Y en el caso de los elementos complejos también podemos representarlo, y esto se representa con dos partes: la parte decimal que es real y la parte decimal imaginaria, que en este caso se representa con el signo J, y esto nos retorna que es un dato de tipo complejo. Trabajamos con datos de tipo numérico, podemos representar las expresiones matemáticas básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, sin ningún problema. Adicionalmente, en programación tenemos el módulo, que ya lo hemos visto tanto en diagrama de flujo como en algoritmos, que tiene la lógica idéntica, la aplicabilidad idéntica, que en este caso, cuando trabajamos con una variable tipo módulo, nos entrega el resto de una división. También tenemos un caso particular en Python que podemos utilizar el doble slash, que nos entregaría la parte entera de un número. Y adicionalmente, que no lo tenemos representado en estos ejemplos, tenemos por ejemplo el caso de la raíz cuadrada, que básicamente se calcula con el comando sqrt. Pero también, si queremos sacar las potencias, es con dos asteriscos. O sea, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado sería 3 por 2. Si queremos 3 elevado al cubo, sería 3 por 3. Y lo mismo también nos serviría para sacar las raíces a la tercera, a la cuarta, a la quinta de un número. Entonces sería calcular el 1 dividido y la raíz que deseamos calcular. Para el caso de las palabras tenemos el mismo ejemplo que para el trabajo de los números. En este caso, el comando type nos entregaría para cualquier palabra que nosotros ingresemos en Python que es del tipo str. Esto quiere decir que es un string, o sea, una palabra, una cadena, sea una sola letra, sea una sola palabra, tenga espacios en la palabra, sea una frase. Cualquier cosa que nosotros almacenemos como letra, básicamente el Python lo trabaja como si fuera un string. Y por lo tanto, con los strings podemos hacer distintas características. Por ejemplo, con las palabras podemos añadir caracteres especiales, como ya se habían visto anteriormente, como el /n, el /t, que nos permiten, el /n por ejemplo, hacer un salto de línea entre una palabra y otra, cosa de no tener que estar haciendo muchas impresiones de texto distintas, sino que en una misma palabra podemos agregar estos saltos de línea. Agregar tabulaciones, que son espacios hacia el lado derecho del texto para separar una palabra. También podemos concatenar. Esto lo podemos hacer añadiendo el operador más entre una variable y otra para que se muestren juntas. Agregar espacios entre medio, utilizar el operador coma, que cumple una función similar al del más. Entonces, con los strings podemos hacer muchas cosas interesantes. También, por ejemplo, aumentar el tamaño, o sea, poner las letras en mayúscula, poner las letras en minúscula y otras funciones muy interesantes que pueden ustedes investigar de cómo se realizan. Entonces, la potencia que tiene Python o la forma de expresar las palabras en programación tienen un gran abanico de posibilidades.
Muchas veces los lenguajes de programación, como están todos basados en el idioma inglés, nos complica a nosotros, en los latinos, poder añadir términos como por ejemplo el tilde, la ñ. Entonces estos tipos de caracteres los podemos representar gracias a la tabla ASCII. La tabla ASCII les asigna un número a esta codificación. Cada carácter, por ejemplo, la minúscula tiene el valor 97, la mayúscula tiene el valor 65. Entonces esta característica nos permite a nosotros en programación representar estos símbolos, agregar la ñ, agregar la a con tilde en una impresión en pantalla para el usuario sin que afecte el código, dado que dependiendo del sistema operativo algunos caracteres en latino, como esos mismos tildes, esas ñes, los acentos, no pueden causar conflicto en la programación propia. Errores de compilación, errores de interpretación, etc. Por lo tanto, son muy potentes el saber manejarlos, y para eso es lo que está ejemplificado en esta sección. Por último, tenemos el caso de los valores booleanos. Este tipo de dato solamente almacena respuestas del tipo true o false, o sea, verdadero y falso. Entonces este tipo nos entrega que es de tipo booleano cuando lo ejecutamos con el comando type. Saber usar los operadores booleanos nos permite trabajar la lógica, cuando la vamos a ocupar principalmente para determinar condiciones lógicas, si, no, if, else, los ciclos, principalmente los de tipo while. Por lo tanto, cuando hacemos comparaciones siempre vamos a tener de respuesta un valor true o false. Por lo tanto, como los ejemplos que estamos viendo acá, de si 5 es igual a 3, que lo almacenamos esa respuesta en R y R nos entrega que es false, o 5 si es igual a 5. Recordemos que en la lógica tenemos el operador de igualdad, son dos signos iguales seguidos. El signo de desigualdad es una exclamación igual. También tenemos los otros operadores clásicos, que son el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual. Entonces todos esos operadores nos entregan un resultado del tipo verdadero o falso. Por lo tanto, el tipo booleano es muy relevante para poder determinar si una operación se está ejecutando según lo esperado. También tenemos una característica que podemos mezclarlo con otras condiciones lógicas por medio de los operadores ilógicos o lógico. De estos operadores de igualdad tenemos tres tipos: el ilógico, el ológico y la negación. El ilógico es siempre verdadero cuando ambos casos son verdaderos. Si uno de los dos es falso, el resultado va a ser falso. En cambio, el ológico va a ser verdadero siempre y cuando uno de los dos operadores sea verdadero. En caso contrario, siempre va a ser falso. Y la negación, como su nombre lo dice, si es verdadero va a dar falso, y si es falso va a dar verdadero. Por lo tanto, esto nos permite hacer comparaciones de condiciones lógicas, como las que podemos visualizar en este ejercicio, donde ponemos que 5 es mayor a 4 y 3 es menor que 2. Eso por lógica va a dar falso, dado que uno de los dos es falso. Entonces el ilógico solo es verdad cuando ambos son falsos. Lo contrario va a pasar en el caso del ológico. Entonces con esto ya hemos visto las cosas principales de la programación en Python. Ya habíamos visto cómo imprimir y cómo recibir. Ahora hemos visto las esencias de los valores numéricos, los valores de tipo booleano, los valores de tipo string o palabra y sus comparaciones, el trabajo de la lógica. Entonces ahora lo que nos queda es ejecutar esto y hacerlo en los ejercicios, los cuales los invito a verlo. Entonces nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.